Bienvenidos a este nuevo vídeo de análisis de circuitos en el que introduciremos las ecuaciones diferenciales ordinarias y su papel dentro del régimen transitorio de los circuitos que analizaremos. En concreto, en el temario nos situamos en la segunda parte, tras el repaso que hemos dado en el vídeo anterior y justo antes de analizar los distintos circuitos que nos podemos encontrar con bobinas condensadores o mezclas de bobinas condensadores y resistencia. En concreto, el objetivo de todo este tema y el objetivo por el cual introduciremos las ecuaciones diferenciales ordinarias, las E2, es que lo que queremos es resolver un circuito para cualquier tipo de fuente. Recordemos que hasta ahora solamente hemos resuelto circuitos para continua, es decir, para excitaciones que no varían a lo largo del tiempo o para excitaciones sinusoidales, pero no sabemos cómo resolver circuitos para otro tipo de excitaciones y sobre todo para cualquier instante temporal. Es decir, ¿qué ocurre cuando el circuito lleva mucho tiempo operando o qué ocurre cuando el circuito acaba de empezar a operar? Es decir, se acaba de encender el circuito. Bueno, pues queremos analizar en cualquier instante temporal qué podemos hacer en este circuito. Y en particular, lo que buscamos realmente con el análisis del régimen transitorio es determinar la variación de la tensión y corriente en un circuito cuando ocurren cambios bruscos. Estos cambios bruscos, por ejemplo, se pueden deber a que encendemos el circuito o a que tenemos un selector que hace que el circuito esté en una determinada configuración y cuando ponemos el selector en otra posición, pues el circuito se pone en otra configuración. Es decir, lo que nos centramos realmente son en cambios bruscos y repentinos y ver cómo esos cambios impactan en la tensión y la corriente de los circuitos de manera instantánea. A continuación vamos a ver dos ejemplos de estos cambios instantáneos, de cómo afectan o de cómo se pueden observar en un circuito. El primer ejemplo que visualizaremos es la respuesta de un circuito compuesto por una resistencia y un condensador en serie, justo con un generador de tensión continua, ¿vale? Es decir, un generador de tensión que no varía a lo largo del tiempo, donde podemos observar que si medimos la tensión del condensador, que estará marcada con esta V0, es decir, esta es la tensión que estamos visualizando en estas dos gráficas, podemos ver que dependiendo del valor que tenga la resistencia, pues la tensión alcanzará un valor o alcanzará otro, pero podemos observar cómo existen dos. Por ejemplo, en la parte azul existen dos respuestas claramente diferenciadas. Es decir, cuando nosotros ponemos la tensión, es decir, encendemos el circuito, ponemos la tensión en 10 voltios, hay un tiempo, que es aproximadamente, en este caso, unos 0,2 segundos, en los cuales la tensión del condensador evoluciona desde el valor 0 hasta el valor de 10 voltios en 0,2 segundos. A partir de ese momento, pues ya se mantiene más o menos estable en 10 voltios. Si por el contrario, de repente cogemos y el generador lo quitamos, es decir, ahora habría como un generador de 0 voltios, pues observamos que existe el mismo patrón, es decir, hay un periodo de tiempo en el cual la tensión del condensador decae y después se mantiene constante con un valor C. Bueno, pues estos dos instantes temporales distintos son los que queremos analizar mediante el análisis del régimen transitorio de un circuito. La diferencia entre la curva roja o la curva azul pues es dependiendo del tipo de resistencia que estemos utilizando, del valor en ohmios de esa resistencia. Otro ejemplo más común o más utilizado en circuitos analógicos es utilizar reguladores de voltaje en continuo. Un regulador de voltaje es un dispositivo como el que se presenta en esta figura, donde tiene una tensión de entrada y genera una tensión de salida acorde al dispositivo al cual le queremos conectar este regulador de voltaje en continuo. Lo que podemos observar, si vemos tanto la tensión o la intensidad de salida como la tensión de salida, podemos ver que analizando temporalmente existe tanto en la tensión como en la intensidad
existe un pequeño periodo de tiempo en el cual la respuesta de ese regulador de voltaje no es ideal. Es decir, imaginemos que queremos que nuestro regulador de voltaje nos saque 3,3 voltios. Bueno, pues podemos observar que hasta aproximadamente 1,6 o 2.000 nanosegundos, podemos observar que la respuesta en tensión de ese regulador pues no es constante. Es decir, es una respuesta que hasta cierto punto no es predecible. Y la respuesta en intensidad es distinta, ¿no? La respuesta en intensidad a partir de aproximadamente unos 800 nanosegundos ya sí que es estable. Con lo cual, el análisis del régimen transitorio de los circuitos pues es algo que necesitamos analizar. Imaginemos que queremos realizar un cálculo y necesitamos saber el mínimo tiempo de respuesta de mi circuito, en el cual las señales son estables. Bueno, pues en este caso sería 2000 nanosegundos. No podría ir más rápido que 2000 nanosegundos, puesto que no puedo verificar que las señales que tengo son estables y son constantes, ¿vale? Es decir, tenemos pequeñas oscilaciones. Esto en concreto nos lleva directamente a diferenciar dos tipos de análisis, ¿no? O dos tipos de operación o dos tipos de respuestas. Es lo que se conoce comúnmente como el régimen transitorio o el régimen permanente. El régimen transitorio pues es esa oscilación, esa variación que normalmente suele ser un periodo corto de tiempo que precede a la respuesta permanente del circuito, es decir, es la respuesta que podemos considerar cuando el tiempo pues de alguna manera lo que hace es tender a infinito, ¿vale? Mientras que la respuesta transitoria es para, en teoría, un corto periodo de tiempo. En concreto, la respuesta transitoria la podemos definir como una respuesta instantánea de un circuito ante un cambio abrupto y que a lo largo del tiempo tenderá a evolucionar hacia la respuesta permanente. Hasta ahora, por ponerlo en contraposición, lo que hemos analizado son respuestas permanentes de nuestros circuitos, tanto en continua como en sinusoidal. Por ello, hemos llamado al análisis que hacemos con fuentes sinusoidales mediante fasores, lo hemos llamado régimen permanente de sinusoidal. O régimen permanente de continua si estamos utilizando generadores con corriente continua o con tensión continua. En general, tanto para la parte transitoria como para la parte permanente, la solución en el dominio del tiempo será una ecuación diferencial ordinaria, o EDO, como se suele llamar. Esta solución en general va a depender del número de componentes y del tipo de componentes que tengamos. De manera genérica, asumiremos que podemos tener un número indeterminado de bobinas, de condensadores y de resistencias. Con lo cual, bueno, pues la solución general que tendremos será pues una derivada de un cierto grado de nuestra función que queremos obtener y una serie de derivadas de grado menor hasta la función que queremos obtener y la excitación que queremos analizar. En concreto, la I de t será la variable a calcular, que podrá ser la tensión o la intensidad de alguno de los componentes que queremos analizar. G de t será el término debido a los elementos activos del circuito. En esta ecuación, los coeficientes a sub n-1 y a sub 0 son valores constantes que se deben a los elementos pasivos. Y, adicionalmente, necesitaremos unas condiciones iniciales del circuito, es decir, la energía en bobinas y condensadores para determinar en qué punto se comienza a analizar o en qué condiciones comenzamos a analizar nuestros circuitos. Es decir, los condensadores y las bobinas están cargados con energía, están descargados, existe corriente que va por ellos, no existe corriente, tienen tensión, ese tipo de condicionantes. Antes de movernos a la siguiente diapositiva, simplemente recalcar que la derivada de n con respecto a t elevado a n es simplemente equivalente a la derivada
enésima de la función que queremos calcular. Es decir, no es elevado a factor n. Es decir, para evitar confusión, normalmente la metodología o la terminología de ecuaciones diferenciales ordinarias utiliza estas indicaciones, es decir, el d elevado a n para indicar la derivada enésima, mientras que comúnmente pues hemos venido trabajando en otras asignaturas o en estas asignaturas al principio que el factor n suele ser elevado a ese exponente. Vale, pues en este tema, a partir de ahora, cuando consideremos derivadas, pues utilizaremos esta nomenclatura y por favor evitar considerarlo como que estamos elevando a un factor. Es simplemente el orden de la derivada. Las condiciones iniciales son un elemento clave para analizar el régimen transitorio. Para ello consideraremos qué ocurrió con las bobinas y los condensadores justo antes del tiempo inicial en el cual vamos a considerar que comienza el régimen transitorio, es decir, que ocurre ese cambio abrupto. Estas condiciones iniciales se pueden expresar de varias maneras. En general, se realizará mediante energías o la tensión e intensidad de bobinas y condensadores. Es decir, nos basaremos en la característica IV o en la energía para expresar las condiciones iniciales de cómo se encontraba la bobina o el condensador justo antes del tiempo inicial. Respecto a la energía de las bobinas, pues utilizaremos la fórmula clásica, es decir, un medio de la L por la intensidad que cruza esa bobina o que atraviesa esa bobina al cuadrado, o podremos dar también de manera equivalente la intensidad que estaba corriendo justo en ese instante t0 con un valor en concreto, pues una intensidad I0, que suele ser un valor constante. Para el condensador, pues de manera similar, podremos utilizar la energía que tenía el condensador en el instante inicial o podremos utilizar la tensión que tenía el condensador en ese instante inicial, también indicada con una constante V0. Todas estas condiciones iniciales asumen que existe una cierta continuidad, tanto en la intensidad de la bobina como en la tensión del condensador. Esta condición de continuidad asume que en la intensidad de la bobina, justo antes del instante t0, va a ocurrir más o menos la misma intensidad que justo después. Es decir, existe una cierta memoria en los dispositivos. Para el condensador será de manera similar. La tensión del condensador justo antes del instante inicial tendrá un valor y justo después del instante inicial tendrá otro valor, pero serán más o menos el mismo valor. Es decir, asumiremos que tanto la bobina como el condensador tendrán memoria. La bobina tendrá una memoria de las intensidades, el condensador tendrá una memoria de las tensiones, con lo cual esas dos variables no podrán cambiar de manera instantánea. ¿Vale? Recordemos que las características IV de esos dos dispositivos nos indican claramente que no existe la posibilidad de variación instantánea de esas dos magnitudes. A continuación se van a cubrir diversos aspectos relacionados con las ecuaciones diferenciales que nos permitirán distinguir pues, los distintos tipos o las distintas formas o las distintas soluciones que podemos obtener. El primero de ellos, de los aspectos que vamos a cubrir, es los tipos de ecuaciones diferenciales. Vamos a distinguir dos grandes familias de ecuaciones diferenciales, las diferenciales ordinarias y las ecuaciones diferenciales parciales. Las diferenciales ordinarias son aquellas en las que I de t, la función que estamos analizando, solo depende de una variable y la ecuación solo tiene derivadas. Es decir, no contiene integrales o no contiene otro tipo de operaciones. Un claro ejemplo de este tipo de ecuaciones es un circuito RLC serie donde tenemos una bobina, un condensador y una resistencia conectadas en serie con un generador de tensión E sub G. Es decir, este circuito que se muestra en la figura.
En ella podemos plantear la segunda ley de Kirchhoff sobre la única malla que tenemos y obtenemos una ecuación que no es una EDO. Esta ecuación ha salido de poner la característica IV de la bobina, la característica IV de la resistencia, la característica IV del condensador y el generador independiente. Podemos observar que no es EDO porque no tiene derivadas solamente, sino que aparece una integral que evita que sea una ecuación diferencial ordinaria. ¿Cómo evitamos o cómo eliminamos esa integral? Derivando obtenemos nuestra ecuación diferencial ordinaria, es decir, derivamos el primer término con respecto a t, el segundo término con respecto a t, la integral con respecto a t, con lo cual eliminamos la integral y el término independiente, el generador independiente con respecto a t. Posteriormente, para obtener la fórmula que hemos presentado anteriormente, dividiremos por L para tener la derivada de mayor orden con un factor de 1, obteniendo la EDO que se muestra en la parte inferior de esta diapositiva. Y esa ecuación ya sí que será una ecuación diferencial ordinaria, de las cuales en los próximos vídeos y en las próximas clases seremos capaces de analizar. El otro tipo de ecuaciones que hemos mencionado anteriormente son las ecuaciones diferenciales parciales, donde I de t no depende de una sola variable, sino que va a depender de varias. El primer ejemplo es el potencial de un punto xy. Ese potencial, que es una ecuación clásica de ecuaciones diferenciales parciales, EDPs, nos indica que pues el potencial depende de la derivada segunda con respecto a la coordenada x y depende de la derivada segunda con respecto a la coordenada y. Es decir, tenemos derivadas con respecto a dos coordenadas distintas. Otro ejemplo más relacionado con circuitos es el siguiente. El ejemplo número 2, en el cual se dice una bombilla que funciona a 120 voltios y consume 75 vatios. Si decrementamos su voltaje en 5 voltios y la resistencia de la bombilla aumenta en 8 ohmios, ¿cuál es el cambio de potencia? Aunque a priori esto pueda parecer que no estamos tratando con una ecuación diferencial parcial, en el fondo sí que se puede modelar este problema mediante ecuaciones diferenciales parciales. Lo primero de todo es calcular el valor de esa resistencia. Bueno, pues si utilizamos la fórmula de la potencia y aplicamos la característica IV, veremos que P es igual a V cuadrado partido por R. De ahí podemos despejar la R y obtener el valor de 192 ohmios. Posteriormente, si cogemos la misma fórmula, P igual a V cuadrado partido por R, y consideramos que esa fórmula, es decir, la función P, depende de dos variables, depende de la variable V, la tensión, depende de la variable R, la resistencia que podemos tener, podemos calcular dos derivadas. Una primera derivada con respecto a V, cuyo valor sería 2V partido por R, y una segunda derivada con respecto a R, cuyo valor sería distinto. Sería igual a menos V cuadrado partido de R cuadrado. Con lo cual, teniendo en cuenta estas dos derivadas, es decir, estas dos posibles variaciones de la potencia, cómo varía la potencia con respecto a la tensión o cómo varía la potencia con respecto a la resistencia, podríamos resolver el problema que nos piden, es decir, el cambio de potencia. En concreto, para el cambio de potencia, que sería este cambio de potencia, lo que haríamos sería cuantificar cómo varía mi función con respecto a la tensión, la derivada de mi potencia con respecto a la tensión, por la variación en tensión. Y cómo varía mi función con respecto a la resistencia por el incremento o la diferencia de resistencia que yo tengo. Fijémonos que la diferencia de tensión y la diferencia de resistencia, la diferencia de tensión en el enunciado se indica, son 5 voltios,
la diferencia de la resistencia, también se indica en el enunciado, son 8 ohmios. Con lo cual lo único que tendríamos es que sustituir los valores de la tensión y de la resistencia en las distintas fórmulas que hemos ido calculando para obtener un cambio final de menos 9,3 vatios. Y entonces, bueno, pues podríamos ver que hemos resuelto el problema con una fórmula P igual a V cuadrado partido por R que, bueno, pues depende de la V y depende de la R, es decir, depende de dos variables, con lo cual estamos hablando de una ecuación diferencial parcial. Otro concepto importante es sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. En estos sistemas de ecuaciones, normalmente lo que tendremos será que para cada función desconocida requeriremos una ecuación, es decir, si tenemos dos funciones desconocidas, necesitaremos dos ecuaciones, si tenemos tres funciones desconocidas, necesitaremos tres ecuaciones, y las ecuaciones han de ser linealmente independientes, puesto que si no lo son, pues no tendremos un sistema. Una fórmula general o una manera general de ver estos sistemas sería tener dos ecuaciones de este estilo, en las cuales, pues la primera ecuación, una derivada de una cierta función, es igual a una combinación lineal de ambas funciones, y una segunda ecuación donde la derivada de la segunda función es igual a otra combinación lineal de las funciones, como se pone en el ejemplo de esta diapositiva. Adicionalmente, el orden de una ecuación diferencial ordinaria se puede definir como el valor de la derivada más alta que existe en esa ecuación. Partiendo de la definición general que tenemos de ecuaciones diferenciales ordinarias, podemos distinguir que tendrán de orden 1, por ejemplo, en este caso, en el cual la derivada más alta que tenemos es una derivada primera, y en el otro caso es una derivada de orden 2, la más alta, es decir, derivamos dos veces, con lo cual el orden de esa ecuación diferencial ordinaria es 2. Por otro lado, también podemos comentar sobre la linealidad de las ecuaciones diferenciales ordinarias, y la linealidad simplemente tiene que ver con la manera en la que combinamos las derivadas de esa función y de t que queremos calcular. Esa combinación tiene que ser lineal, es decir, tiene que ser sumas o restas, y adicionalmente esos números que multipliquen a las sumas o restas de funciones y de t y sus derivadas de orden hasta n deben de ser constantes. Si se cumplen esas dos partes, es decir, que estamos hablando de constantes y de sumas o restas, entonces podemos decir que la ecuación diferencial es lineal. En circuitos, todas las ecuaciones que trabajaremos serán lineales y de coeficientes constantes. Por último, comentaremos dos aspectos importantes acerca de las soluciones de una ecuación diferencial ordinaria y su existencia. Respecto a las soluciones, cabe recalcar que lo primero es que una solución de una ecuación diferencial ordinaria es cualquier función que cumpla esa EDO, es decir, cualquier función y sub 1 de t que yo pueda insertar en una ecuación diferencial, como esta de ejemplo, y sea la solución que yo busco. Es decir, que si yo la derivo en este caso dos veces y la multiplico por una constante a sub 0, me sale igual a una función g sub t. También es importante recalcar que esa función, de manera genérica, estará de alguna manera representada en dos partes. Una primera parte y sub h, que llamaremos solución homogénea, que es una solución cuando consideramos que ese término g sub t vale 0, que se puede corresponder más o menos con el periodo transitorio, y una segunda solución que llamaremos solución particular, que dependerá del valor que tenga g de t, y que podemos considerar que más o menos se aproximará al régimen permanente que estamos analizando. También indicar que, lógicamente, como hemos visto antes, nuestra solución deberá tender al permanente pasado un cierto tiempo, ¿vale? Algo que ya hemos visto en diapositivas anteriores. Y respecto a la existencia es simplemente definir los intervalos de validez de la solución
que hemos proporcionado, es decir, de esa función y sub 1 de t. Los intervalos de existencia se definen de esta manera, pues entre un valor alfa y un valor beta para el dominio de esa variable o esa función que estamos trabajando, es decir, para el tiempo. Y aquí las cuestiones a plantear, que iremos viendo en sucesivos temas y vídeos, son si existe solución o no. Es decir, puede no existir una solución a la ecuación que estamos intentando resolver, y unicidad de esa solución. Es decir, ¿esta solución es única o existen varias soluciones que pueden obtenerse para esa ecuación diferencial ordinaria?